Bien, hoy vamos a continuar con la meditación que estábamos haciendo acerca de la oración de Cristo en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Habíamos visto algunos aspectos importantes de esta oración, algunas de las peticiones que Cristo había hecho, como eran la restauración de la gloria eterna, la cual Él se despojó para poder venir a hacer esa gloriosa obra redentora. También habíamos visto que Él pidió por nuestro cuidado, por nuestra seguridad, como pidió al Padre que fuéramos guardados, como pidió también por nuestra santificación, por la unidad, porque pudiéramos estar con Él en la gloria. Luego habíamos visto también algunos de los dones de Cristo a la Iglesia, a los santos, los cuales también enumera en esta oración, como puede ser la vida eterna en el versículo 2. Luego vimos también que otro de los dones que Él había concedido a los santos era el nombre del Padre. Lo veíamos en el versículo 6, ¿lo recordáis? Habíamos visto también en el versículo 8 las palabras del Padre. Ahora quiero ver un par de dones más y con eso vamos a terminar la meditación de esta gloriosa oración. En el versículo 13 nos da otro de los dones, nos dice otro de los dones que Cristo otorga a los santos, a los creyentes. Y lo dice allí muy claro, en ese versículo 13 dice: pero ahora, Padre, está hablando con el Padre, voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Entonces, Él nos otorga su gozo. Este don es maravilloso. Y si nos damos cuenta, la palabra de Dios habla del gozo del Señor, ¿no? Dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aquí no está hablando de nuestro propio gozo, de un gozo natural. Hay personas que de forma natural tienen un carácter alegre, un carácter risueño, pero eso no tiene nada que ver con el gozo de Dios. El gozo de Dios es distinto. Dios se goza de cosas que el hombre natural o que nuestra naturaleza humana no se gozarían nunca. Para que ese gozo del Señor pudiera estar en nosotros, tiene que ser transmitido por el Espíritu Santo. Nosotros nos podemos gozar porque nos suben el sueldo, porque nos suben la pensión, porque nuestro hijo encuentra un buen trabajo, porque obtenemos algún beneficio de algún tipo. Y bueno, pero esto podemos decir que es un gozo natural, ¿no? Pero Dios se goza de cosas que están más allá de lo natural, ¿no? Que podemos decir que están en el ámbito de lo sobrenatural. La Biblia dice en Hebreos 12 que Cristo, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio, ¿no? ¿Cuál fue ese gozo que fue puesto delante de Él para que Él pudiera sufrir cosas tan tremendas como las que sufrió en esa cruz y en ese proceso hasta que fue y llegó a la cruz? Pues nos lo dice el Salmo 53, dice que verá linaje, Él nos vio a nosotros redimidos, vio a su linaje, a sus hijos, a sus hermanos redimidos y se gozó. Dice el Isaías 53, en el versículo 11, dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. O sea, Cristo se gozó cuando vio que por ese sufrimiento tú y yo íbamos a ser redimidos. Este es un gozo sobrenatural, ¿no? Porque mirando ese beneficio que no iba, por decirlo así, no iba a ser un beneficio suyo, él iba a ser restaurado a su gloria eterna, como nos dice esa oración.
él iba a ser restaurado a su posición exaltada, pero él se gozó porque él vio su linaje, y su linaje somos nosotros, su herencia somos nosotros, los que el Padre le ha dado, ¿no? Entonces él pudo gozarse, ¿no?, en esa descendencia tan numerosa que iba a tener, ¿no?, que el apóstol Juan contempló allí en el capítulo 4, en el capítulo 5, esa multitud que le adora, que le exalta por su obra redentora, ¿no? Y él contempló eso y se gozó, ¿no? Él se goza de cosas que para que nosotros podamos gozarnos en ellas, que son realmente las cosas importantes, tienen que ser transmitidas a nosotros por el Espíritu Santo. Nosotros no nos podemos gozar de forma por nuestra naturaleza, no podemos gozarnos en esas cosas. Cristo se gozó en cosas que en un momento dado dice que se regocijó en espíritu y dijo al Padre: Padre, te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las has revelado a los niños. O sea, él se goza de cosas que en lo natural a nosotros pueden suponernos así de inmediato que no nos produzcan un gozo, pero ese es el gozo de Dios, y ese es el gozo verdadero, y el gozo que Él nos ha dado y que debe de manifestarse, ¿no? El gozo de Dios es en que otros se beneficien de las cosas eternas, en que otros puedan llegar a gustar la benignidad del Señor, y igual que nosotros lo hicimos un día, ¿no? Y ese realmente es el mayor gozo. El apóstol Juan lo expresa muy bien en su tercera epístola, cuando se dirige a Gallo, dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces, estos gozos para el mundo pues pueden suponer, el mundo se goza en cosas sensuales, en cosas materiales, pero estos gozos, el gozo de Dios es muy distinto, ¿no? Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza, y ese es el gozo que el Señor nos otorga. Lo que pasa es que a veces estamos tan rodeados y tan asfixiados de las cosas temporales, de las cosas que se ven, que no ponemos la mirada en las cosas que no se ven, ¿no? Y tenemos que pedir a Dios por el Espíritu que pueda transmitirnos ese gozo, porque ese gozo es nuestra fortaleza. Mientras el mundo está sollozando, el mundo está agonizando, el mundo está llorando por las situaciones que le están viniendo, en medio de todo eso nosotros podemos tener ese gozo de Dios, ¿no? El gozo de saber que hay personas que van a beneficiarse de la eternidad. Y esto es maravilloso, ¿no? Cuando aquellos que había enviado Jesús, aquellos 70, vinieron a Jesús y le dijeron: Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre, venían gozosos por realmente cosas que eran importantes, pero dice: no gozaos por eso, gozaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Este es el gozo que Dios nos permite disfrutar y nos permite gozar por su Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Y estas son las cosas que a nosotros realmente deben de importarnos, y las cosas que para Dios tienen valor, ¿no? Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Entonces estas son las cosas que deberían, porque este es el gozo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Lo que pasa que a veces pues no se manifiesta porque estamos muy pendientes de todas estas cosas, y no debemos perder la mirada en aquello que es lo importante, que es lo eterno, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las cosas que se ven son temporales y las que no se ven son eternas, y estas son las que producen gozo. Esto es lo que produce gozo, ¿no? Lo que produce el gozo de Dios y el gozo del cielo. Y esto es el gozo del Señor, en nuestra fortaleza. El gozo del Señor no es forzar estar sonriendo ni estar, no, es un gozo en el corazón
corazón, y es un gozo que aunque no tenga una expresión de ir con sonrisas, pero sí es un gozo que nos da la fuerza para poder sobrellevar, ¿no?, las situaciones que estamos viviendo en este mundo, las situaciones tristes, las situaciones lamentables. Y bueno, en el cristiano tiene que haber ese gozo. En el cristiano, al igual que en Cristo, tiene que haber un gozo y una tristeza, ¿no? Es una paradoja, ¿no? A la vez que Cristo se regocijaba, también dice que era un varón de dolores, ¿no?, que experimentado en quebranto, y también tiene que haber una tristeza en nosotros. Esa misma tristeza también es la tristeza de Cristo por las situaciones, ¿no?, que vemos en el mundo, cómo el mundo no reacciona al llamado de Dios, como el mundo pues nada más que quiere fiestas, nada más que quiere que pasen los vales para seguir en su fiesta, ¿no? Y como dice MacArthur muchas veces, ¿no?, la orquesta del Titanic, ¿no?, que siempre estaba el barco hundiéndose y la orquesta no dejaba de tocar, ¿no? Y este mundo es eso, este mundo está hundiéndose, está cada vez más hundido en el fango, en el lodo, en la desesperación, pero sigue las fiestas no paran, los juegos, todo no para. Es el poner música al funeral. Y nosotros, pues, eso debe producirnos también una tristeza, al igual que el gozo del Señor que Él nos ha dado. Él también nos ha dado la capacidad de entristecernos, ¿no?, en todas esas situaciones que vemos a nuestro alrededor. Y por último, también hay una dádiva de Cristo a la Iglesia, que es su propia gloria. Su propia gloria, ¿no? Dice la gloria, en el versículo 22, ¿no?, de ese capítulo 17, dice: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros. La gloria que me diste, yo les he dado, ¿no? Nos ha dado su gloria. Y esto es lo más maravilloso, ¿no? La gloria de Dios, la gloria de Cristo en nosotros. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Hay una medida de gloria que ya estamos disfrutando, ¿no?, mientras estemos aquí en esta tierra. Hay una medida que bueno, estamos ya, por decirlo así, se manifiesta en nosotros. A veces nosotros no lo vemos, ¿no?, porque me acuerdo en una predicación de Ricardo Hussein, que dijo que la gloria que Dios ha puesto en nosotros es como la calva esa que tenemos, que algunas personas tienen aquí, y ellas no se lo ven, ¿no?, pero otros sí se lo ven, ¿no? Entonces la gloria que Dios ha puesto ya en nosotros ya tiene una manifestación, ya su rostro resplandece sobre nosotros en este mundo, ¿no? Y las personas, aunque nosotros no la apreciemos, sí ven esa gloria, ven esa majestad divina en nosotros, que es la que Dios nos ha dado, ¿no? Esa gloria tiene que manifestarse plenamente, lógicamente. Aquí está como todavía velada, está muy velada, y estamos en espera de que esa gloria se manifieste plenamente, ¿no? Dice Pablo en Colosenses, capítulo 3, versículo 4, cuando Cristo, vuestra gloria, se manifieste, entonces seréis vosotros manifestados con Él en gloria, ¿no? Entonces hay una gloria que todavía está por venir, esa esperanza de gloria que dice luego también en Colosenses, dos capítulos antes, en el capítulo 1, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, ¿no? Y esa gloria se va a manifestar plenamente en nosotros, ¿no? Ahora tenemos un anticipo de esa gloria que manifiesta el Espíritu Santo en nuestras vidas, pero está por manifestarse, ¿no? Pablo lo expresa muy bien en el capítulo 8 de Romanos cuando dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros
ha de manifestarse. Pero ya tenemos la garantía, tenemos las arras de que esa gloria se va a manifestar plenamente en nosotros. No vamos a dudar, ni mucho menos, de que esa gloria, igual que ahora estamos aquí oprimidos, estamos aquí sufriendo, estamos aquí en aflicción, pero se va a manifestar tal gloria en nosotros que no va a haber comparación de esa gloria con nada. Será una gloria magnífica, será la excelente gloria, la gloria que los hombres no han podido contemplar, porque solo podían ver algo de esa gloria, pero ningún hombre ha podido contemplar esa gloria que nos espera. Incluso Moisés quiso que Dios le mostrara toda su gloria y no pudo, porque realmente ningún hombre podría ver esa gloria y vivir, ¿no? Esa gloria es el resplandor de la majestad de Dios, y Dios le dijo a Moisés: mira, solo te voy a mostrar una parte de esa gloria, vas a ver solo mi espalda. Dice: no vas a poder ver mi gloria plena. Entonces le mostró un poco de esa gloria, ¿no? Y dice que cuando ya Moisés bajó del monte, dice que tenía que cubrir su rostro, porque la gloria de su rostro era tal, nada más que el reflejo de la gloria de Dios había transformado hasta su rostro. Y no podían verlo, tenían miedo de mirarlo. Entonces dice que Moisés se tenía que poner un velo. Esto también es simbólico, ¿no? Dice 2 Corintios 3, porque aquella era la gloria de la ley. Era una gloria majestuosa. Dice que el antiguo pacto fue con gloria, pero mucho más glorioso será el nuevo pacto, el ministerio de justificación. Entonces no es comparable, dice 2 Corintios 3, no es comparable el ministerio de la ley, que era de condenación, con el ministerio de justificación. Va a ser una gloria tal que entonces era simbólico, porque Moisés de alguna forma estaba diciendo que no se quedaran en aquello, que aquello iba a perecer, que la gloria de la ley era una gloria majestuosa realmente, pero que no iba a ser como la gloria que iba a venir cuando viniera el nuevo pacto con Cristo, ¿no? Que era una gloria que los creyentes, aquellos que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, sí podemos contemplar, ¿no? A cara descubierta. Dice que nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, hasta que lleguemos a la misma imagen, a la gloria plena, ¿no? Entonces no es comparable ni tan siquiera aquella gloria que contempló Moisés con la gloria que nos espera, ¿no?, a los creyentes. Es una gloria maravillosa, es una gloria excepcional. Y bueno, pues estas son todas las dádivas que hace mención Cristo en esta gloriosa oración. Y quisiera terminar diciendo que, aunque Cristo hizo esta oración antes de salir, justo la noche antes de que lo mataran, de que lo crucificaran, pero el ministerio de intercesión de Cristo no finaliza aquí. Él está intercediendo por nosotros todavía. Nos dice eso en Hebreos 7:25. En Hebreos 7:25 nos dice que Cristo puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, que Él está intercediendo siempre por nosotros. Siempre por nosotros. Este ministerio no acabó aquí, sino que está intercediendo, porque necesitamos su intercesión. Sin su intercesión y la intercesión del Espíritu Santo en nosotros, no podríamos sobrevivir a los peligros de este mundo. En este mundo el enemigo domina. Dice la Biblia que el mundo está bajo el maligno. Si Cristo y el Espíritu Santo no intercedieran por nosotros, no podríamos soportar. El enemigo es superior a nosotros. Las trampas y las acechanzas del enemigo son tan sutiles, tan numerosas, que no podríamos y entonces la intercesión de Cristo se relaciona con eso, con nuestra debilidad, con nuestra incapacidad, con nuestra inexperiencia en muchos de los aspectos de la vida, y Él continúa intercediendo por nosotros, ¿no? Esa misma oración que hizo cuando le dijo a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos,
pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Pues esa misma, y era precisamente el que lo iba a negar unos instantes después. Unos instantes después lo iba a negar. Jesús le dijo esto porque él había dicho, dice, no, dice, yo contigo hasta el final, vamos, que nada. Y Jesús le dijo, no, me vas a negar, y vas a negar que me conoces, y vas a rehuir de mí, y vas a decir, y vas a 3 veces, pero 3 veces, solamente 3, porque yo he rogado para que no. Si Cristo no hubiera rogado, hubiera estado negándolo toda la noche. Lo que pasa es que Satanás lo pidió, igual que pidió a Job, pidió a Pedro. A Job lo pidió Satanás, déjame que lo toque, déjame que le quite, déjame que haga esto, y Dios lo dejó. Y con Pedro ocurrió lo mismo, Satanás lo pidió, porque dice, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y entonces a veces Satanás nos pide y nos puede pedir de la misma manera que pidió a Job. Bueno, este bien vete habla mucho y tal, pero es porque lo has guardado, lo has cuidado, le has hecho esto, le has hecho lo otro y tal. Y entonces Dios puede decir, bueno, ahí lo tienes, dale hasta aquí, solo hasta aquí, porque Él ruega para que mi fe no falte y para que yo sea en medio de esos ataques protegido, para que no sucumba y para que no caiga, y para que no sea apartado de la fe. Entonces esa oración es importantísima. Dios la hace. En un momento dado Satanás puede pedir a un creyente y Dios puede permitirlo para la gloria de Dios, no para que nosotros estemos sufriendo por capricho divino, ¿no? Como pensó Job en algún momento de esa prueba, que era un capricho, y de hecho sus amigos no le ayudaron en nada. Sus amigos encima le decían que estaba sufriendo porque era un hipócrita y estaba pecando en oculto y entonces pues, pero Dios estaba ahí, ¿no? Dios estaba ahí para guardarlo, y Dios está también con nosotros, igual que con Pedro, para guardarnos, ¿no? Tenemos muchas trampas, muchas asechanzas del enemigo que no nos damos cuenta. Un día nos daremos cuenta de todo lo que Dios nos ha librado y nos está librando. Nos tiene que librar de tantas cosas. Dice Pedro, en 2 de Pedro, dice que hay falsos maestros, como hubo en Israel falsos profetas. Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Entonces tenemos que ser librados, por ejemplo, de los falsos maestros. Los falsos maestros están por doquier. Dice que habrá entre vosotros falsos maestros como hubo falsos profetas. Si vemos los libros proféticos del Antiguo Testamento, hay amonestaciones constantes contra los falsos profetas. Es que había muchos, no es que había pocos, es que había muchos. Y luego dice Pedro, muchos seguirán sus disoluciones. O sea, que había muchos falsos profetas y hay muchos falsos maestros y hay muchos que siguen sus disoluciones. Si vemos la proporción de los profetas verdaderos y los profetas falsos en el Antiguo Testamento, vemos que mientras había un Elías, había 850 falsos profetas en Israel. Había 400 profetas de Baal y 450 profetas de Asera. O sea, la proporción era uno cada casi 1000 profetas falsos. Y hoy creemos que ha mejorado esa cifra. Yo creo que tiene que andar por el estilo. Por cada verdadero maestro que haya de la palabra de Dios, por la Iglesia, habrá muchísimos falsos maestros que dice que introducirán. Tenemos que ser librados de ellos, tenemos que ser librados de sus herejías, tenemos que ser librados de las cosas malas, tenemos que ser librados de esas cosas. No las vemos, necesitamos el Espíritu Santo, la intercesión del Espíritu Santo y la intercesión de Cristo. Dice el Salmo 91 que Él nos librará del lazo del cazador. El lazo del cazador es un lazo que está escondido y no se ve. El cazador no pone su lazo a la vista. El cazador pone el lazo y lo cubre. Que parece que la presa llega al sitio y no hay nada, y entonces se mete plop, y la caza. Entonces el lazo del cazador sabemos lo que es.
hay un enemigo que nos acecha para herirnos y para hacernos daño. Y dice que también nos librará de la peste destructora. Seremos librados de la peste destructora. Entonces hay cosas que no vemos y que no vemos el daño que están haciendo. Bueno, sí se ve el daño. Hay epidemias ahora, cada poco tiempo surge una epidemia, y hay otras que dicen que ya se han acabado, pero no se han acabado tampoco. Y están ahí, tenemos que ser librados. Y nosotros por nosotros mismos no la vemos, porque son pestilencias que andan en oscuridad y que llegan al ser humano, ¿no? Y Dios también nos libra de eso, ¿no? No digo que un cristiano no pueda acoger una pestilencia de esta, una epidemia, pero sí que somos guardados, aunque lleguemos a cogerla por permiso de Dios, porque podemos llegar a cogerla, pero Él dice que Él estará con nosotros en la angustia. Y aunque lleguemos por su permiso a cogerla, pero no van a hacer que nos deslicemos, ¿no? Él dice que guardará nuestros pies para que no dará tu pie a resbaladero, no dará tu pie a resbaladero, dice ese Salmo 121, no dará tu pie a resbaladero. El resbaladero es que ya te deslizas lejos, y Él dice que no dará tu pie a resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Entonces Él nos guarda por su intercesión, Él sigue intercediendo, y en la mayor, yo creo que juntamente con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo son las tres garantías y las tres mayores prevenciones que tenemos para mantenernos firmes en la roca, ¿no? Y entonces damos gracias a Dios que no solamente hizo esta oración allí por inicial, por decirlo así, pero Él continúa intercediendo. Hebreos 7:25, no lo olvidemos nunca. David tuvo esa seguridad de que no le iba a faltar de nada. Y esto fue una realidad dentro del judaísmo, cuanto más los cristianos. El Salmo 23 es una expresión de esa seguridad, de ese cuidado. Nada me faltará, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida en la casa del Señor. Esa seguridad que tuvo David dentro del judaísmo, cuánto más nosotros podemos gozarnos, ¿no?, en que esa intercesión de nuestro pastor va a cuidarnos y va a llevarnos al fin que Dios quiere que tengamos, que es su eterna gloria. Amén. Amén.